en las sombras de una mansión que gritaba opulencia en el exclusivo B de San Pedro Garza García. Una jovencita de alma pura se enfrentaba a la más cruel de las injusticias, sin imaginar que el destino estaba por cobrar una factura pendiente. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las imponentes montañas de Monterrey, las lágrimas de la muchacha se mezclaban con el agua jabonosa de una cocina que parecía una cárcel de cristal para su espíritu. Lo que nadie sospechaba en ese momento era que el regreso inesperado de un hombre poderoso pondría fin a un calvario que se escondía cobardemente. Detrás de las puertas más finas del norte del país, el contraste era simplemente desgarrador para cualquiera que tuviera un poco de humanidad en su corazón, pues mientras los lujos rodeaban cada rincón de esa residencia, el espíritu de la hija de la casa se marchitaba en el más absoluto abandono. Ella, que debería estar rodeada de libros y sueños propios de su juventud, se encontraba sumergida en una montaña de platos sucios que no le correspondían, bajo la mirada gélida de quienes juraron protegerla. Sus manos, marcadas por el esfuerzo de un trabajo que no era para ella, temblaban cada vez que el eco de unos pasos elegantes resonaba con frialdad por los pasillos de mármol de la gran casa. ¿Alguna vez han sentido que el peligro más grande puede estar viviendo bajo su propio techo, oculto por una sonrisa falsa y palabras de seda que esconden un veneno mortal para los seres más inocentes? Antes de continuar con esta historia que les aseguro les tocará las fibras más sensibles de su alma, me encantaría que nos dijeran en los comentarios ¿desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando hoy? Su presencia aquí es muy importante para nosotros, especialmente cuando compartimos lecciones de vida que todos debemos conocer para proteger quienes más amamos en nuestra familia. Aquella muchacha no era una empleada ni una extraña, sino la legítima heredera de una fortuna construida con el sudor y el esfuerzo de generaciones que valoraban la familia por encima de todo lo material. Sin embargo, en ausencia de su padre, se había convertido en el blanco de un desprecio que no conocía límites, siendo obligada a servir como si fuera una desconocida en su propio hogar por personas sin escrúpulos. Pero como bien dicen en nuestras tierras mexicanas, no hay mal que dure 100 años. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz de la manera más dramática imaginable. Nadie en esa mansión de Monterrey podría haber previsto que el viaje de negocios de Alejandro Valenzuela daría un giro que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre, revelando las verdaderas intenciones de quienes habitaban su hogar. El silencio de la jovencita, cargado de un miedo profundo y una lealtad malentendida hacia su familia, estaba a punto de romperse ante la mirada de un padre que daría la vida por su bienestar. Prepárense para descubrir cómo la justicia divina y el amor de un hombre íntegro pueden derribar cualquier castillo de mentiras construido sobre la maldad y el egoísmo más puro. En el corazón de San Pedro Garza García, donde el dinero parece crecer entre los jardines perfectamente podados, la mansión Valenzuela se alzaba como un monumento al éxito regiomontano. Sin embargo, detrás de esas paredes adornadas con finas cerámicas de Talavera y mármol importado, se respiraba un aire pesado, cargado de secretos que la elegancia no podía ocultar del todo. En un rincón discreto del cuarto de servicio, un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, con su veladora siempre encendida, era el único testigo silencioso de la fe y el dolor que convivían bajo aquel techo de tejas relucientes. Era un mundo de contrastes, donde el aroma del café de olla se mezclaba con los perfumes franceses más caros del mercado. Don Alejandro Valenzuela era la personificación del esfuerzo mexicano, un hombre que había levantado un imperio con sus propias manos curtidas por el trabajo desde muy joven. Sus trajes eran de los cortes más finos de la ciudad Perú-Hoyos, marcados por la sabiduría de los años y el peso de la viudez. Conservaban la sencillez de quien sabe lo que cuesta ganarse el pan. Para él, su fortuna no eran las cuentas bancarias ni las empresas en Monterrey, sino la seguridad y el futuro de su amada hija, a quien protegía con un celo que rayaba en la devoción absoluta, aunque sus constantes viajes de negocios lo mantuvieran alejado más tiempo del que su corazón deseaba. Al lado de Alejandro se encontraba Patricia Smith, una mujer de una elegancia gélida y una mirada que parecía calcular el valor de cada objeto y persona a su alrededor. Patricia, de origen extranjero, había llegado a la vida de los Valenzuela envuelta en una fachada de comprensión y cariño, luciendo joyas que brillaban tanto como sus ambiciones más oscuras. Para ella, la mansión no era un hogar,
sino un trofeo que debía asegurar para su propio hijo, Santiago, viendo en la joven María José un obstáculo molesto que debía ser removido o, al menos, doblegado bajo su voluntad de hierro, mientras Alejandro no estuviera presente para observar su verdadera naturaleza. María José, la hija de Alejandro, era una jovencita de alma noble que poseía los mismos ojos profundos que su padre, llenos de una inocencia que comenzaba a verse empañada por la tristeza. A pesar de ser la heredera de aquel palacio moderno, su presencia en la casa se había vuelto casi invisible, moviéndose con cautela para no despertar la ira de su madrastra. Sus manos, que deberían estar explorando el mundo y aprendiendo sobre las tradiciones de su tierra, empezaban a mostrar las marcas de un esfuerzo que ninguna muchacha de su condición debería conocer jamás, ocultando bajo mangas largas el rastro del cansancio que le producía el trato injusto que recibía a diario. El conflicto estalló la mañana en que Alejandro anunció su viaje urgente a Guadalajara para cerrar un trato que aseguraría el patrimonio familiar por muchos años más. Con un beso en la frente de su hija y una promesa de regresar pronto, el hombre cruzó el gran portón de hierro sin sospechar que, en el mismo instante en que su auto se perdió de vista, la máscara de bondad de Patricia caería al suelo. El ambiente en la mansión cambió drásticamente, volviéndose frío y hostil. Mientras la madrastra ordenaba cerrar las cortinas y daba inicio a un régimen de terror psicológico que la jovencita tendría que soportar en la más absoluta soledad, la primera gran humillación no se hizo esperar, pues mientras en el gran comedor se servían platos rebosantes de chilaquiles calientes y pan dulce tradicional, para Patricia y su hijo Santiago, a María José se le prohibió sentarse a la mesa. Santiago, vestido con ropa de marca y una expresión de incomodidad que no se atrevía a expresar, observaba cómo su madre le quitaba el plato a la muchacha, alegando que una heredera inútil no merecía disfrutar de los lujos si no sabía lo que era el trabajo duro. La joven, con el estómago vacío y el corazón encogido, fue enviada directamente a la cocina para limpiar el desorden de un banquete que no probó. Patricia se acercó a la cocina, sus tacones resonando como disparos sobre el piso pulido, y con una sonrisa cargada de veneno le dijo a la muchacha que era hora de que aprendiera su verdadero lugar en esa casa. Usted no es más que una carga para su padre, y mientras él no esté, yo soy la ley en este lugar, sentenció la mujer con un tono de voz que helaba la sangre. María José, con la cabeza baja pero manteniendo una dignidad que heredó de sus antepasados, respondió con voz queda que ella solo quería cumplir con lo que se le pedía, recibiendo a cambio una carcajada burlona de quien disfrutaba verla sufrir. Es en momentos como este cuando la indignación nos invade y nos preguntamos cómo es posible que exista tanta crueldad bajo un mismo techo. Y usted que nos está escuchando con atención, ¿qué habría hecho si estuviera en el lugar de esta jovencita, enfrentando sola a una persona tan poderosa y manipuladora como Patricia? Cuéntenos en los comentarios si alguna vez ha presenciado una injusticia similar en su familia o en su comunidad, porque queremos saber su opinión y entender cómo la fuerza del carácter puede superar incluso los momentos más oscuros de la vida. La situación en la mansión de San Pedro se volvió insostenible en cuestión de horas, transformando la vida de la jovencita en una verdadera carrera por su supervivencia emocional y física. Patricia, con una frialdad que helaba el alma, le dejó claro que si se atrevía a derramar una sola lágrima o a decir una palabra de queja durante las videollamadas con su padre, ella se encargaría de convencer a Alejandro de que su hija era un estorbo rebelde que debía ser enviada a un internado lejos de México. Aquella amenaza pesaba más que las pesadas ollas de acero que la muchacha debía tallar sin descanso, pues el miedo a ser separada definitivamente de su único protector la mantenía en un silencio sepulcral y doloroso. Lo que estaba en juego no era solamente el cansancio de una muchacha agotada, sino la integridad misma de una familia que estaba siendo devorada desde adentro por la ambición de una extraña. La salud de María José comenzó a resentirse rápidamente bajo el régimen de privaciones impuesto por la madrastra, quien le negaba incluso un trozo de pan dulce o un vaso de leche después de horas de trabajo forzado en la cocina. Mientras Patricia y Santiago disfrutaban de los banquetes más exquisitos de Monterrey, la legítima dueña de la casa sentía como sus fuerzas flaqueaban, teniendo que sostenerse de las encimeras de granito para no caer desmayada por la falta de alimento y el agotamiento extremo. El tiempo se convirtió
en el enemigo más implacable para la jovencita, pues cada minuto que su padre permanecía en Guadalajara cerrando negocios era un minuto de peligro real para su bienestar. La urgencia de la situación se palpaba en el aire denso de la cocina, donde el vapor de las ollas nublaba la vista de la muchacha mientras intentaba cumplir con tareas que sobrepasaban su capacidad física. Si Alejandro no regresaba pronto o si nadie se atrevía a romper el círculo de silencio que rodeaba la mansión, el daño a la joven María José podría ser irreversible, marcando su alma con cicatrices que ninguna fortuna en el mundo podría borrar jamás. Incluso la memoria de su difunta madre y las tradiciones más sagradas de su hogar estaban bajo ataque, pues Patricia amenazó con retirar el altar de la Virgen de Guadalupe si encontraba un solo rastro de polvo en la sala principal. Para la muchacha, aquel altar era el único vínculo espiritual que le quedaba con sus raíces y con la paz que alguna vez reinó. En esa casa, antes de la llegada de la mujer extranjera, la desesperación de perder lo poco que le quedaba de su identidad la obligaba a trabajar hasta altas horas de la noche, bajo la luz mortecina de la cocina, mientras sus manos se agrietaban por el contacto constante con los químicos de limpieza. La honra de los Valenzuela pendía de un hilo muy delgado, pues mientras el patriarca de la familia trabajaba incansablemente para dejar un legado de orgullo y tradición, su propia sangre estaba siendo humillada por quien debería haber sido su segunda madre. El peligro era inminente y la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, pues el hijo de Patricia, Santiago, comenzaba a mostrar signos de una culpa que lo consumía por dentro al ver el estado lamentable de su hermana. En este juego de poder y maldad, la vida de una joven inocente estaba siendo sacrificada en el altar de la avaricia, y solo un milagro o una intervención divina podrían evitar que la tragedia se consumara por completo. ¿Ustedes creen que un padre puede sentir en su propio corazón cuando un hijo está sufriendo, a pesar de los miles de kilómetros que los separen por el trabajo? Antes de seguir con esta historia que está a punto de dar un giro que los dejará sin aliento, no olviden dejarnos su opinión en los comentarios sobre la actitud de Patricia en esta situación tan extrema. Queremos leer sus reflexiones, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba los valores de cada uno de los habitantes de esa lujosa mansión que hoy se siente más oscura que nunca. Pero no se retiren, porque la justicia está más cerca de lo que todos imaginan en este rincón de Nuevo León. A medida que los días transcurrían bajo el sol ardiente de Monterrey, la atmósfera dentro de la mansión se volvía cada vez más irrespirable para la joven María José Patricia. En un alarde de crueldad innecesaria, decidió despedir temporalmente a la cocinera y a la encargada de la limpieza, alegando que la casa necesitaba un orden que solo la disciplina estricta podía imponer. La realidad era mucho más perversa, pues la mujer quería asegurarse de que no hubiera testigos mexicanos que pudieran sentir compasión por la muchacha y ayudarla en sus pesadas tareas. Ahora, la heredera de los Valenzuela debía encargarse de cada rincón de aquella inmensa propiedad, desde los pisos de mármol hasta las vajillas de cristal más delicadas, bajo la vigilancia constante de su verdugo. Cada mañana, antes de que el primer rayo de luz tocara la cima del Cerro de la Silla, la muchacha ya estaba de pie, con las manos entumecidas por el frío del agua y el cansancio acumulado de la jornada anterior. Patricia disfrutaba humillándola con tareas absurdas, como obligarla a pulir los marcos de plata de las fotografías familiares una y otra vez. Mientras se burlaba de su aspecto descuidado, ¿usted cree que por tener el apellido Valenzuela se librará de aprender lo que es servir a gente de clase?, le decía la mujer con un desprecio que dolía más que cualquier golpe físico. La joven, manteniendo la frente en alto a pesar de su debilidad, seguía trabajando en silencio, demostrando una fortaleza de carácter que su padre siempre había admirado. La maldad de la madrastra no conocía límites, pues llegó al extremo de racionar la comida de María José hasta niveles alarmantes, prohibiéndole tocar cualquier alimento que no fuera estrictamente necesario para mantenerse en pie, mientras en el comedor principal se servían cortes de carne selectos y guarniciones preparadas con los ingredientes más caros de la ciudad. La muchacha debía conformarse con las sobras que Patricia permitía que llegaran a la cocina. Santiago, viendo la palidez en el rostro de su hermanastra, intentó en varias ocasiones deslizarle algún dulce o un trozo de pan, pero el miedo a la ira de su madre lo paralizaba en el último momento, convirtiéndolo en un cómplice silencioso
de aquella injusticia inhumana. Una tarde, mientras la joven tallaba con esfuerzo las baldosas de la entrada principal, Patricia dejó caer deliberadamente un jarrón de cerámica fina, solo para ver a la muchacha recoger los pedazos con sus dedos temblorosos. Limpie eso ahora mismo y asegúrese de que no quede ni una mota de polvo, o esta noche no habrá ni siquiera una tortilla para usted, ordenó la mujer con una sonrisa satisfecha mientras se alejaba hacia su habitación. Pero nadie podría haber imaginado que, por tras de aquel mirar cansado y de esas manos maltratadas, había una verdad que cambiaría todo en la vida de los habitantes de esa mansión. La jovencita estaba guardando un secreto que pronto saldría a la luz. El momento más difícil de cada día llegaba con la videollamada nocturna de don Alejandro, quien desde Guadalajara buscaba el rostro de su amada hija para encontrar consuelo tras sus largas horas de trabajo. Patricia se colocaba justo detrás de la cámara, con la mirada fija y amenazante, recordándole a la muchacha que un solo paso en falso significaría el exilio definitivo de su hogar. María José, con un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar, forzaba una sonrisa y le decía a su padre que todo estaba bien en Monterrey, que lo extrañaba mucho y que la casa estaba en orden. Sin embargo, su voz, un poco más tenue de lo habitual, empezaba a encender las alarmas en el instinto protector del empresario. En medio de tanta opresión, la joven comenzó a actuar discretamente, utilizando los pocos minutos que tenía a solas para dejar rastro de su calvario de una manera que Patricia jamás sospecharía. Aprovechando sus habilidades para el dibujo, María José comenzó a plasmar en un pequeño diario oculto bajo su colchón las escenas diarias de humillación y hambre que estaba viviendo. Cada trazo en el papel era un grito de auxilio silencioso, una prueba de su resistencia y de la competencia que tenía para observar cada detalle de su entorno, tal como su padre le había enseñado desde pequeña. Su inteligencia y su temple mexicano estaban siendo su única salvación en aquel laberinto de maldad extranjera. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Patricia, en un arrebato de soberbia, decidió organizar una cena para algunos de sus amigos más influyentes, obligando a María José a servir la mesa vestida con un uniforme de empleada. Usted se verá muy bien atendiendo a mis invitados, así aprenderá que la lana no se gana sentada en un sofá, le soltó con sarcasmo mientras la obligaba a ensayar el servicio. Santiago, al ver a la muchacha en esa situación, finalmente se atrevió a cuestionar a su madre, pero fue callado de inmediato con una mirada gélida. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu opinión sobre la valentía de esta joven es fundamental para nosotros. Durante la cena, los invitados comentaban sobre la excelente educación y eficiencia de la supuesta nueva empleada, sin sospechar que estaban siendo atendidos por la dueña de la propiedad. María José se movía con una gracia natural que ninguna humillación podía arrebatarle, respondiendo siempre con un sí, señora o no, señor, que denotaba una educación impecable y un respeto profundo. Patricia, bebiendo su vino caro, se sentía victoriosa al ver a la hija de Alejandro sometida a su voluntad, pero no se daba cuenta de que cada plato servido y cada mirada baja de la muchacha eran parte de una cuenta regresiva que estaba por llegar a su fin de forma explosiva. El cansancio físico era abrumador, pero la determinación de la joven era inquebrantable, pues sabía que su padre regresaría pronto y que la verdad, como el sol de mediodía en el desierto, no podría ocultarse por mucho tiempo, incluso cuando Patricia la obligó a lavar toda la vajilla de la fiesta a altas horas de la madrugada. María José no se quejó, recordando las palabras de su abuelo sobre la importancia de la dignidad en el trabajo. Sus manos ardían por el detergente fuerte, pero su espíritu permanecía intacto, alimentado por la esperanza de justicia que solo un padre amoroso puede brindar. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que nadie en esa mesa de mármol podría olvidar jamás. La escalada de maltratos llegó a su punto máximo cuando la madrastra descubrió que la joven había estado guardando un pequeño diario. Aunque no logró encontrar el lugar exacto donde estaba escondido, furiosa por la posibilidad de ser descubierta, Patricia aumentó la presión, prohibiéndole a la muchacha hablar incluso con los guardias de seguridad del portón principal. «Usted cree que es muy lista, chamaca, pero aquí mando yo y nadie le creerá a una niña consentida que solo busca llamar la atención», le gritó mientras la empujaba hacia la cocina. La muchacha solo respondió con un silencio sepulcral, con sus ojos fijos en la imagen de la Virgen que la acompañaba en su pequeña habitación.
Cada micro cliffhanger en esta historia nos recuerda que el mal puede sentirse poderoso por un momento, pero la integridad de un corazón mexicano es capaz de soportar las tormentas más fuertes antes de ver la luz. La casa de los Valenzuela se había convertido en un campo de batalla emocional donde la inocencia luchaba contra la avaricia más descarada. Y los espectadores de esta tragedia silenciosa pronto verían cómo la justicia se abre camino. Prepárense, porque lo que está por venir en los próximos minutos los dejará con el corazón en la mano y las emociones a flor de piel. El regreso del patrón está más cerca de lo que todos en la mansión imaginan. La penúltima noche, antes del regreso previsto de Alejandro, Patricia decidió que era momento de dar un paso más en su plan para quebrar el espíritu de María José, retirando incluso las mantas de su cama. Usted no necesita dormir con lujo si no sabe apreciar lo que tiene, le dijo con una frialdad que ya no sorprendía a la muchacha. Sin embargo, en un descuido de la mujer, Santiago logró dejarle un vaso de leche caliente y un pan dulce en la ventana de la cocina. Un pequeño acto de rebelión que marcaba el inicio del fin del reinado de terror de su madre. La tensión era tal que el aire en la mansión parecía cargado de electricidad estática, esperando la chispa que lo hiciera estallar. Finalmente, el destino comenzó a mover sus piezas con una precisión milimétrica, preparando el terreno para una revelación que nadie esperaba que fuera tan pronta y tan dramática. Mientras Patricia planeaba cómo convencer a Alejandro de enviar a su hija lejos de México, un auto negro se acercaba silenciosamente por las calles arboladas de San Pedro Garza García. Mucho antes de lo acordado en el itinerario de viaje, el corazón de la muchacha latía con fuerza en su pecho, como si presintiera que su calvario estaba a punto de terminar, mientras las lágrimas seguían cayendo sobre el agua jabonosa de los platos de plata que tanto orgullo le daban a su madrastra. La calma tensa de la mansión se rompió cuando un lujoso auto negro se detuvo frente al portón de hierro mucho antes de lo previsto, sin hacer sonar la bocina para no alertar a nadie de su llegada. Alejandro Valenzuela, impulsado por un presentimiento que no lo dejaba dormir en Guadalajara, decidió regresar un día antes de lo planeado para sorprender a su familia, pero fue él quien recibió el impacto más fuerte de su vida. Entró por la puerta de servicio queriendo evitar el alboroto de la entrada principal, y lo que sus ojos vieron al cruzar el umbral de la cocina fue una escena que le partió el alma en 1000 pedazos y encendió una furia que nunca antes había sentido en sus años de hombre. Íntegro, allí estaba su amada hija, la joven María José, arrodillada sobre el frío piso de mármol, sollozando mientras intentaba limpiar una montaña de ollas pesadas con sus manos visiblemente irritadas por el detergente. Vestía un uniforme de empleada que le quedaba grande y su rostro, antes lleno de vida, reflejaba una palidez y un cansancio que no correspondían a una muchacha de su posición. Al levantar la vista, Alejandro se encontró con la imagen de Patricia, quien, con un látigo de palabras venenosas, le gritaba a la joven que no se detuviera hasta que el metal brillara como el oro, sin percatarse de que el dueño de la casa estaba observándolo todo desde las sombras de la despensa. Usted no es más que una inútil. Aprenda a tallar con ganas, si quiere ganarse el derecho a dormir bajo este techo, gritaba Patricia con una cara desfigurada por la arrogancia y el desprecio. En ese momento, Alejandro dio un paso al frente, y el sonido de sus zapatos finos contra el suelo hizo que la mujer se quedara petrificada, con la frase a medio terminar y el color desapareciendo de sus mejillas en un instante. El silencio que siguió fue sepulcral, interrumpido solo por el llanto ahogado de la jovencita, quien al ver a su padre no pudo más que cubrirse el rostro con sus manos maltratadas, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza por el estado en que se encontraba. Patricia, recuperando el habla de forma torpe, intentó esbozar una sonrisa falsa mientras se acomodaba el cabello y las joyas, tratando de justificar la escena como una simple lección de humildad para la muchacha. Mi amor, no es lo que parece. Solo estaba enseñándole a la joven el valor del trabajo, porque a veces se porta un poco caprichosa, tartamudeó la mujer con una voz que temblaba de puro miedo. Pero Alejandro no pronunció palabra alguna. Se acercó a su hija, la levantó del suelo con una ternura infinita y la estrechó contra su pecho, sintiendo como el cuerpo de la muchacha temblaba descontroladamente ante la presencia de su verdugo. La prueba irrefutable de la traición no tardó en aparecer, pues en medio de la confusión, Santiago entró a la cocina cargando el pequeño diario que María José había estado escondiendo bajo su cama. El joven
con los ojos llenos de remordimiento y el corazón en la mano. Le entregó el cuaderno a Alejandro, confesando que ya no podía ser cómplice de las atrocidades que su madre le hacía a su propia hermana. Papá, tienes que ver esto. Ella la dejaba sin comer y la obligaba a hacer todo el trabajo pesado mientras tú no estabas. Soltó el joven con la voz quebrada. Alejandro abrió el diario y vio los dibujos desgarradores de su hija, donde se veía a sí misma pasando hambre y llorando en la oscuridad. El ambiente en la cocina se volvió eléctrico. Mientras el empresario pasaba las páginas de aquel diario que era un testimonio mudo de días de tortura psicológica y física, cada dibujo era un puñal en el corazón de Alejandro, quien recordaba las videollamadas donde su hija le mentía por miedo, dándose cuenta de la magnitud del engaño de la mujer que él había metido en su hogar. Las pruebas eran concretas e irrefutables. El diario, las manos llagadas de la joven y el testimonio espontáneo de Santiago no dejaban lugar a dudas sobre la verdadera naturaleza de Patricia. Smith y su maldad sin límites escondida tras una cara bonita. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia de un padre herido no conoce fronteras cuando se trata de proteger a su descendencia. Si esta historia ya te tiene con el alma en un hilo y sientes la misma indignación que nosotros, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y verdades necesarias. El destino de Patricia está a punto de sellarse bajo el cielo de Nuevo León, y tú no querrás perderte ni un segundo de la lección que este hombre poderoso está por darle a la soberbia. Alejandro cerró el diario con una fuerza que hizo eco en las paredes de la mansión, y su mirada, antes cansada por el viaje, se transformó en un fuego de autoridad justa que hizo que Patricia retrocediera hasta chocar con la encimera. Ya no había espacio para las mentiras ni para las manipulaciones elegantes, pues la verdad había salido a la luz con una claridad que cegaba a los culpables. El patriarca de los Valenzuela estaba listo para restaurar el honor de su casa y de su hija, en un clímax que marcaría un antes y un después en la historia de esa familia que casi fue destruida por la codicia extranjera. Alejandro Valenzuela no era un hombre de gritos innecesarios, pero su voz resonó con la fuerza de un trueno en cada rincón de la mansión, silenciando hasta el último eco de las mentiras de Patricia. Con un gesto lleno de autoridad y desprecio, señaló la salida de la cocina y le ordenó que no se atreviera a dar una sola explicación más, pues su presencia en esa casa ya no tenía lugar ni perdón posible. Usted se atrevió a pisotear mi sangre y mis tradiciones en mi propio hogar, y ahora conocerá lo que es la verdadera miseria de alma al quedarse sin nada, sentenció el hombre mientras sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable que no admitía réplicas ni lágrimas fingidas. Patricia, viendo que su castillo de lana y privilegios se derrumbaba ante sus pies, intentó patéticamente aferrarse a la manga del traje de Alejandro, suplicando por una oportunidad que ella misma le había negado a la muchacha durante días enteros. Pero él la apartó con una firmeza que denotaba el fin de su paciencia, llamando de inmediato a la seguridad de la colonia para que la escoltaran fuera de los límites de San Pedro Garza García sin llevarse más que lo que traía puesto aquel día de su legada. El escándalo comenzó a correr como pólvora entre los pasillos, mientras la mujer, despojada de su máscara de elegancia, comenzaba a mostrar su verdadera cara de desesperación y odio contenido hacia la familia que intentó destruir. Entonces Alejandro miró a Santiago, quien permanecía cabizbajo pero con la frente limpia de la culpa que lo había atormentado, y le agradeció por haber tenido el valor de decir la verdad, aunque fuera su propia madre la acusada. El joven entendió en ese momento que la integridad valía más que cualquier herencia mal ganada, y se mantuvo al lado de su hermana mientras veía cómo su madre era conducida hacia la salida por los mismos guardias que antes la saludaban con reverencia obligada. La escena era de una justicia poética absoluta, pues la mujer que tanto presumía de su clase y su linaje extranjero estaba siendo expulsada como una extraña, de la casa que juró dominar por completo a base de crueldad. Sin perder un segundo más, el empresario ordenó que se abrieran todas las ventanas de la mansión para que el aire puro de las montañas de Monterrey barriera con la amargura que Patricia había sembrado en cada rincón de la residencia. Tomó la mano de su hija joven, cuyas llagas por el trabajo forzado le recordaban el precio de su ausencia, y le prometió frente al altar de la Guadalupana que nadie volvería a faltarle al respeto
en su propia tierra ni en su propio hogar. María José sintió que el peso que cargaba en sus hombros se desvanecía por completo, viendo cómo el orden de su mundo se restauraba gracias a la valentía de un padre que supo ver más allá de las apariencias. La humillación pública de Patricia fue total cuando se vio obligada a caminar por la calle principal del fraccionamiento, cargando apenas un pequeño bolso, bajo la mirada de los vecinos que siempre sospecharon de su frialdad y su arrogancia desmedida hacia la gente de bien. En ese instante, la mujer comprendió que en México el respeto no se compra con joyas ni con apellidos postizos, sino que se gana con el trato digno hacia los demás, algo que ella nunca pudo entender en su ceguera de avaricia. Su salida marcó el fin de una era de sombras en la familia Valenzuela, dejando una lección clara sobre lo que sucede cuando se intenta jugar con el amor más sagrado que existe entre un padre y su hija. El clímax llegó a su punto más alto cuando Alejandro, con un gesto lleno de simbolismo, tomó los platos de plata que la muchacha había sido obligada a limpiar y los entregó a una fundación de caridad, diciendo que esa vajilla ya no tenía valor si estaba manchada con el dolor de su joven heredera. Usted no volverá a tocar una sola esponja de cocina en esta casa, a menos que sea para preparar algo con amor, le dijo a la muchacha con una sonrisa que le devolvió la luz a sus ojos. La justicia no fue solo sacar a la villana, sino devolverle la dignidad a quien había sido tratada como una sirvienta en su propio palacio de cristal por el simple pecado de su inocencia. Con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, el patrón dio por terminado el asunto, asegurándose de que todas las cuentas bancarias de Patricia fueran congeladas y que su nombre quedara borrado de cualquier registro de la familia Valenzuela para siempre. La rapidez y la contundencia de sus acciones dejaron a todos los presentes en un estado de asombro, demostrando que detrás del hombre de negocios había un guerrero dispuesto a todo por defender su linaje y sus principios más profundos. El mal había sido erradicado de raíz, y aunque las cicatrices tardarían en sanar, el ambiente en la mansión de San Pedro volvía a oler a esperanza y a la calidez de un hogar verdaderamente mexicano. La calma regresó finalmente a la mansión de los Valenzuela, pero esta vez era una paz auténtica que nacía del respeto y del amor recobrado entre un padre y su hija. Alejandro, queriendo borrar el sabor amargo de los días de privación y maltrato, llevó a su amada muchacha a uno de los restaurantes más tradicionales de Monterrey para disfrutar de una cena especial donde ella pudiera elegir lo que su corazón deseara. Sentados frente a frente, el padre observaba con ojos humedecidos como el brillo regresaba lentamente al rostro de la joven mientras compartían unos deliciosos tacos de cabrito y hablaban de sus raíces. Aquel acto de sencillez fue el primer paso fundamental para sanar un alma que había sido herida profundamente por la indiferencia y la crueldad de una extraña en su propia tierra mexicana. Mientras tanto, Patricia Smith se encontraba enfrentando la dura realidad de sus actos. Sola y sin el respaldo de la fortuna que tanto codiciaba en la gran ciudad del norte, lejos de los lujos que malgastó, la deshonra pública en los círculos sociales más exclusivos de San Pedro fue el castigo más amargo para una mujer que basaba toda su existencia en la apariencia y en el desprecio sistemático hacia los que consideraba inferiores. Sin embargo, para Alejandro y su hija, el destino de la mujer ya no tenía ninguna importancia, pues estaban enfocados totalmente en reconstruir los puentes de confianza que habían sido dañados por el engaño. El empresario prometió solemnemente que, de ahora en adelante, su prioridad absoluta sería estar presente en cada momento importante de la vida de su heredera, asegurándose de que su voz nunca más volviera a ser silenciada por el miedo o la opresión de terceros. La verdadera nobleza de una persona no se encuentra en las marcas de lujo que viste ni en el saldo de sus cuentas bancarias, sino en la manera en que trata a los seres más vulnerables y en la integridad de sus acciones diarias. Esta historia nos enseña que el mal puede esconderse detrás de los modales más refinados y las sonrisas más encantadoras, pero que al final del camino, la verdad y el amor de un padre siempre prevalecerán contra cualquier injusticia. María José aprendió que su valor real no dependía de las tareas domésticas que le impusieron por la fuerza, sino de la fuerza interior que demostró al mantener su dignidad intacta
en medio de la tormenta. En nuestras tierras, el respeto a nuestra sangre es un valor sagrado que nadie tiene derecho a pisotear, sin importar cuánto poder pretenda ostentar ante los demás. En los días siguientes la casa volvió a llenarse de la alegría de los empleados que regresaron a sus puestos con un compromiso renovado hacia la familia que siempre los trató con justicia, calidez y mucha humanidad. El pequeño altar de la Virgen de Guadalupe fue adornado con las flores más bellas y coloridas de la región, funcionando como un símbolo de agradecimiento eterno por el milagro del regreso oportuno de Alejandro y la protección de la muchacha. La lección quedó grabada para siempre en las paredes de mármol y en los corazones de todos los que conocieron esta historia, la verdadera. Riqueza se mide únicamente por la seguridad y la paz que reina dentro del hogar. Aquel padre millonario entendió que su mayor éxito no fue cerrar aquel trato millonario en Guadalajara, sino haber rescatado a su hija de las garras de la ambición. Y usted, que nos ha acompañado con atención hasta el final de este relato cargado de tantas emociones, ¿qué enseñanza profunda le deja la valentía de esta joven y la justicia restaurada por su padre? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, porque queremos leer su reflexión personal y saber cómo aplica estos valores de humildad y justicia en su propia vida. Y en su círculo familiar, si esta historia tocó su corazón y le hizo reflexionar sobre la importancia de proteger a los nuestros por encima de todo lo material, compártala de inmediato con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza. Hoy mismo, recuerde siempre que un pequeño acto de atención puede salvar a un ser querido de un sufrimiento silencioso, y que en la unión incondicional de la familia reside nuestra mayor fortaleza como seres humanos y como sociedad.